Muy buenos días. En el caso de hoy les voy a hablar sobre las diferencias entre el crecimiento y desarrollo que ocurren en las plantas. Estos términos, a pesar de que suenan muy semejantes, e incluso podría decirse que es lo mismo para algunos que no conocen tanto de biología, en realidad no es así. El crecimiento es básicamente la multiplicación de las células meristemáticas, que son las únicas capaces de reproducirse en los tejidos de las plantas. Esta multiplicación es de tipo cuantitativa y es medible como tal. Esto puede verse por lo menos en los meristemos apicales o intercalares. Y también existe el desarrollo, que viene siendo los distintos procesos ontológicos de los cuales va atravesando la planta, en lo que se puede ver una apreciación de la diferencia de los tejidos a medida de que estos vayan envejeciendo y requieran unas funciones mucho más especializadas. Siguiendo de otro tema, también tenemos lo que viene siendo el crecimiento primario. ¿Qué es el crecimiento primario? Básicamente consiste en el crecimiento que presentan todas las plantas superiores y consiste básicamente de altura más que todo. Ese es su factor de central. Mientras que el crecimiento en anchura es el crecimiento secundario. En el crecimiento primario pueden verse ciertos tipos de tejidos aquí. En vez de desarrollar una especie de suber o corcho, desarrolla la primera capa una epidermis. Tampoco posee xilemas con tejidos vasculares secundarios, solamente primarios. Y estas plantas tienen características tales como no desarrollar una corteza previamente mencionada, suelen ser verdes, bastante delgadas y básicamente engloban a lo que viene siendo la mayoría de las gramíneas o herbáceas. En ello, por ejemplo, podemos encontrar plantas como de tipo de vida fotorrespiratoria C4 y algunas que otras C3. Hablar acerca de los procesos que conlleva la reproducción sexual en las plantas fanerógamas. El primer proceso es la polinización. Esto ocurre cuando el polen, en forma de granitos, se transfiere desde el estambre, que es el órgano masculino de una flor, hacia el órgano receptor llamado estima, que es el órgano femenino de la planta. Esto ocurre ya sea por el viento, animales, aves u otros agentes polinizadores como son las abejas. El segundo proceso es la fecundación. Este polen, cuando alcanza ese estima, forma un tubo polínico que crece a través del estilo, que es una estructura que conecta el estima con el óvulo. Este tubo polínico es el encargado de transportar los núcleos del esperma hacia el óvulo que se encuentra en el interior de los ovarios. Cuando este tubo polínico alcanza ese óvulo, ahí sí comenzamos lo que es el proceso de la fecundación, porque un núcleo de ese esperma se une con el núcleo del ovario, del óvulo, creando un cigoto. Ese cigoto es el inicio de una nueva planta, ya que contiene la combinación del material genético de sus progenitores, o sea, del padre y de la madre. El tercer proceso es el desarrollo del embrión. Aquí el cigoto comienza a dividirse y se va desarrollando lo que es el embrión. A medida que va creciendo ese embrión, el óvulo fertilizado se convierte en una semilla y esta está rodeada de tejidos protectores como es el endospermo, que es el encargado de proporcionar nutrientes, y una cubierta dura llamada testa. Y el último proceso, que es la maduración de la semilla, aquí la planta madre es la encargada de administrar los nutrientes necesarios para que esa semilla llegue a su estado de maduración. En este proceso puede que la semilla llegue a secarse o llegue a cambiar a veces de color. Cuando ya la semilla alcanza ese punto de maduración, comienza a dispersarse y a buscar el momento adecuado para poder germinar y poder crecer como una nueva planta. Bueno, yo les vengo a hablar sobre lo que viene siendo la diferencia que existe entre el tipo de germinación hipogia y epigia que sufren las plantas que provienen de semillas. En este caso vamos a empezar hablando sobre la germinación epigia. En las plántulas denominadas epigias, los cotiledones emergen del suelo debido a un considerable crecimiento del hipocotilo,
y en este caso es la porción comprendida entre la radícula y el punto de inserción de los cotiledones. Posteriormente a esto, en los cotiledones se diferencian lo que vienen siendo cloroplatos, transformándolos en órganos fotosintéticos y actuando como si fueran hojas. Finalmente, comienza lo que viene siendo el desarrollo del epicotilo, que es la porción del eje comprendida entre el punto de inserción de los cotiledones y las primeras hojas. Presentan este tipo de germinación las semillas de cebolla, ricino, judía, lechuga, mostaza blanca, entre otras. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre lo que viene siendo la germinación hipógea. En las plántulas hipógeas, los cotiledones permanecen enterrados. Únicamente la plúmula atraviesa el suelo. El hipocotilo es muy corto, prácticamente nulo. Bueno, a continuación, el epicotilo se alarga, apareciendo lo que vienen siendo las primeras hojas verdaderas, que son en este caso los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula. Este tipo de germinación lo presentan los que vienen siendo las semillas de los cereales, en este caso como lo son el trigo, el maíz, cebada, guisantes, habas, robles, entre otras. Ok, entonces hablaremos del crecimiento secundario. El crecimiento secundario, en pocas palabras, es el aumento de grosor o de diámetro de los troncos y las raíces. Entonces, este tipo de crecimiento está mediado por dos tejidos, que son el cambium suberoso o felógeno y el cambium vascular. Entonces, la actividad de estos dos lo que hace es que aumente el grosor de los troncos y de las raíces, como ya se había dicho. Entonces, por ejemplo, el felógeno lo que hace es que produce una capa de... Este está compuesto por células muertas, las cuales son huecas. Entonces este tipo de tejido, al ser muy resistente porque esas paredes celulares están impregnadas de bastante suberina, entonces este tejido es muy duro. Entonces son una protección mecánica para el tronco. Entonces también tenemos lo que es el cambium vascular. Este cambium lo que hace es producir los dos tejidos conductivos de las plantas vasculares, que son el xilemas y el floema. Entonces este tejido se encuentra en el medio de estos dos tejidos. Recordemos que la disposición de estos tejidos es así como está en la imagen. Entonces este cambio crece en el medio de estos dos tejidos, y lo que hace es que al multiplicarse genera los dos tejidos, que son xilema y floema. Entonces el xilema va a crecer hacia adentro y el floema crece hacia afuera. Entonces los dos crecimientos lo que hacen es que aumentan de diámetro los troncos y las raíces. Entonces cada cierto tiempo el cambio entra en actividad y reposo. Entonces cada vez que se evidencia un cambio en la velocidad en la tasa de reproducción de este cambium, se nota a través de lo que se les denomina anillos de crecimiento, que los que quieren decirnos básicamente es cuánto ha crecido en grosor la planta a lo largo de cierto tiempo. Los tejidos ya sabemos que la mayoría son células parenquimáticas que tienen la capacidad de dividirse. Entonces este crecimiento secundario siempre se da en plantas que tengan estos dos tejidos, porque hay especies como las monocotiledóneas en las que estos tejidos que mencioné anteriormente se atrofian, entonces no presentan un crecimiento secundario que se pueda medir o observar. Pero en general las plantas dicotiledóneas sí tienen crecimiento secundario.